Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan por este medio. Es un gusto saludarlos y estar con todos y dirigirme de esta manera de la cual podemos compartir las reflexiones, nuestro pensamiento acerca de lo que es la realidad circundante, acerca de este mundo que nos rodea. Pues bien, he tomado a bien ahora a hablar de un personaje que ha sido muy bendecido por muchos, seguido por muchísimos dentro de lo que es la historia, querido por muchos y odiado por otros. Estoy hablando ni más ni menos que de Carlos Marx, que nació el 5 de mayo del año 1518 y que murió en marzo del 883. Realmente no pretendo hacer una biografía ahora exhaustiva de dicho personaje, más bien dar unas pinceladas acerca de algunas frases de su pensamiento. Sabemos que estamos frente a un escritor con una finura y con una hondura y con una calidad de pensamiento único casi dentro de la historia del pensamiento filosófico. Carlos Marx, en sus obras, cada obra que se toma de él, todos los que lo han hecho sabrán de lo que estoy hablando. Cada obra de las que se toman de Carlos Marx, nos damos cuenta al adentrarnos en su pensamiento, en su literatura, de que estamos frente a un escritor excepcional, que estructura sus obras de una manera magistral que lo deja persuadido a uno. Y si no, ahí tenemos los escritos de juventud. Después, la obra más calidad de él, por decirlo así, más mejor estructurada, que es el Capital. El Capital, el libro primero. Cuando agarramos dicho libro, pues vemos de todo, toda su estructura, su composición, su expresión lingüística, su dialéctica, dentro de lo que son los pasajes literarios que él compone y estructura muy magistralmente. Entonces, estamos ante un escritor excepcional, ante un escritor, por decirlo así, de primer nivel en lo que es la historia del pensamiento filosófico político. Karl Marx viaja a Londres en mayo del 849. Marx deviene, eso es bien importante, dentro de los apuntes que tengo, he tratado de resumir lo más importante suyo. Marx deviene de Friedrich Hegel. La verdad es que para adentrarnos en el pensamiento de Carlos Marx es necesario comprender un poco, digo un poco porque comprender de una manera exhaustiva a Hegel es algo que es bien complicado, pues Hegel es un pensador que incluso sus enemigos dialécticos, entre más le llevaban la contraria, más razón tenía Hegel. Sus adversarios dialécticos filosóficos en la historia de la literatura de Hegel, entre más lo combatían dialécticamente, entre más le combatían su razón de ser y de estar en el mundo de las ideas, pues más razón tenía Hegel. Hegel es un pensador de que uno lo deja aquí en la esquina, lo busca aquí y lo está esperando en la otra esquina aún. Ese es Hegel. Entre
más le llevas la contraria a Hegel, más razón tiene Hegel. Así lo explico, así lo explico, de esta manera sencilla, quién es Friedrich Hegel. Y en la dialéctica del esclavo y el amo, pues Hegel ya vislumbra un mundo antagónico, una confrontación dialéctica histórica a muerte. Eso es lo que vislumbra Friedrich Hegel, la confrontación dialéctica entre dos fuerzas antagónicas, una confrontación dialéctica a muerte. Y ahí habla, en otros pasajes habla de la fenomenología del espíritu, habla de la razón, que es lo que extraemos nosotros en filosofía para distinguir la inteligencia del hombre inteligente versus el hombre listo. Y de ahí que toda persona revolucionaria tiene que ser una persona inteligente y no listo, porque el listo no usa la razón. El listo lo que usa es una astucia directa y transitoria y que se aprovecha de las circunstancias para lograr un fin utilitarista. Utilitarista. En cambio, la persona inteligente, el novus hombre, del que se habla incluso en toda la teoría de las ideas de izquierda, del nuevo hombre, pues ese hombre nuevo, revolucionario, inteligente, lo que tiene que ser característico suyo es la búsqueda de la verdad. Su mejor amigo tiene que ser la verdad, la lealtad, la honestidad. Y puede ser astuto, claro, pero ya no es la astucia de la que goza el listo, la maquinaria creada por la sociedad moderna. No, el hombre inteligente usa la astucia, pero ya lo que Friedrich Hegel habla es de la astucia de la razón. La astucia de la razón. Entonces, ¿por qué digo esto? Algunos dirán, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, porque partimos de Hegel para llegar a Marx. Partimos de las ideas, del mundo de las ideas, del idealismo, de la dialéctica, para llegar a Marx. Y el hombre que tiene que cambiar las cosas de este mundo, tiene que ser un hombre que busque la verdad, que sea leal. Y tiene que ser un hombre que su distintivo absoluto sea eso, la búsqueda de la verdad, acompañado de una astucia, que es lo que Friedrich Hegel llamaba en su compendio de lógica, la lógica de Hegel, la astucia de la razón. La astucia de la razón. De allí que en política pueden haber políticos de izquierda y se cae todo aquello que dicen, hay unos políticos que son más viejos y son zorros, dicen. Está bien la práctica, está bien, pero es que el político de izquierda tiene que tener una astucia, aunque sea nuevo, y que es la astucia de la razón, la astucia de la razón. Eso lo trasladamos a lo que es ya lo que se llama el materialismo dialéctico, cuya expresión Karl Marx nunca la mencionó. Nunca mencionó materialismo dialéctico. Eso se desarrolla a partir de la tradición marxista y los diferentes escritores novos marxistas. Desde Lenin para acá. Se empieza a hablar de lo que es, y de muchos más, de del materialismo dialéctico. Pues en ese materialismo hay una expresión, hablando de la razón que tiene que tener el político de izquierda, hablando de eso, es aquella expresión materialista que es una máxima del materialismo dialéctico y del materialismo histórico también, que es que el triunfo de la razón solo es el triunfo de aquellos que razonan. Repito, el triunfo de la razón solo podrá ser el triunfo de aquellos que razonan. Ese es el materialismo en síntesis, en síntesis.
Saludos a Luis Alonso Bernal, un saludo. Y eh, bueno, dejamos el idealismo de Hegel para pasar a lo que es Karl Marx. Y Karl Marx lo que hace es una crítica filosófica, una hermenéutica y una exégesis filosófica política acerca de lo que es acerca de lo que es la sociedad moderna, como le llamaba él, o del capital. Él nunca se dirigió al capitalismo. La palabra capitalismo no la menciona Karl Marx, menciona el capital, la burguesía, la sociedad moderna. Eso es lo que menciona. Pero para nosotros, llámese capitalismo o llámesele sociedad moderna. Bien, realmente muchos pasajes, porque yo quiero enfatizar realmente, quiero enfatizar una cuestión que muchos dicen, que Karl Marx no tiene actualidad ahora mismo. Karl Marx sí tiene actualidad. Hoy más que nunca, Karl Marx tiene muchísima actualidad. Muchísima actualidad. Tengo un texto aquí, tengo varios textos que he extraído de mis documentos. Y en los Gundrices, tomo uno del año 1857 y el 58, tenemos los Gundrices, que son escritos que escribió Karl Marx de manera dispersa, pero que se juntaron, y se le llama los Gundrices. En tomo uno, dice Karl Marx, lo que el obrero vende no es trabajo, sino fuerza de trabajo. No una mercancía como cualquier otra, sino una única mercancía. Solo el trabajo es capaz de crear plusvalía. Pues si esto no tiene actualidad, y esto lo digo por los que mencionan que Karl Marx no tiene actualidad, si esto no tiene actualidad, pues hombre, ahí con estas personas ya no hay nada que hacer. Porque Karl Marx nos está diciendo de que lo que se está dando ahora, esta explotación exhaustiva, profunda, en este mundo y en esta sociedad mostrenca en que vivimos, consumista, esta sociedad rápida y furiosa, el obrero lo que vende no es una mercancía como cualquier otra, sino la única mercancía que es capaz de crear plusvalía. Es decir, todo el Producto Interno Bruto que se genera en un país determinado, lo genera el obrero. Lo genera el obrero. Cosa distinta son los medios de producción, las riquezas de cada país que están en manos de quienes no deben de tenerlas. Eso es otra cosa. También nos dice Karl Marx en otro de sus textos de que la desvalorización, en otro de los manuscritos de Karl Marx, nos dice que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Y que al cambiar, dice más adelante, las condiciones de vida, las relaciones sociales, así cambian sus ideas. O sea, ¿qué más actualidad podemos encontrar en esto que en estos textos de Karl Marx cuando nos está diciendo lo que está ocurriendo ahora mismo, lo que se está dando ahora mismo, de que en esta sociedad moderna, consumista, rápida y furiosa, yo le llamo sociedad monstrenca, porque no tiene identidad propia, porque está alienada, está envuelta en un proceso de enajenación, lo que es la sociedad moderna en que vivimos. De tal modo de que la desvalorización, como dice Karl Marx, del mundo humano, del ser humano, ese ser que se manifiesta
en darse a entender y a querer en sí mismo y para los demás, el ser humano está siendo desvalorado totalmente en esta sociedad moderna. ¿Por qué? Porque a medida de que eso se está dando, esta sociedad moderna alienada y enajenada está valorando más lo que es el mundo de las cosas. El mundo de las cosas. Ese mundo insensible. Las cosas. Hablar del mundo sensible e insensible, como decía Immanuel Kant. Pero bien, la actualidad de Carlos Marx. Y yo, en este momento, ya que muchos han hablado acerca de la falta de actualidad de Karl Marx, hoy yo quiero venir en defensa de Karl Marx y decirles a esos que manifiestan de que Karl Marx no tiene actualidad, decirles que no existe argumento alguno para decir que Karl Marx no tenga actualidad ahora mismo. Karl Marx tocó el punto, o mejor dicho, el dispositivo amplificador. El dispositivo amplificador. Insisto, tocó el dispositivo amplificador de lo que es esa confrontación dialéctica histórica entre dos fuerzas antagónicas. En esa confrontación dialéctica en donde el punto clave es la lucha de clases. A eso quiero llegar. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos por ahí que dicen y andan diciendo, cuando se les dice que Karl Marx tiene actualidad, ¿con qué salen? Es que Karl Marx no habló del feminismo. El feminismo no es el verbo rector de la historia, por Dios. Estos son, podríamos decir, epifenómenos que se dan. Eso está allí, como cualquier fenómeno social. Es que Karl Marx, dicen, no habló del medio ambiente. Pero es que el medio ambiente es como una especie de patología de lo que es la lucha y la confrontación dialéctica entre lo que es dos fuerzas antagónicas en historia. El centro del huracán entre las fuerzas antagónicas históricas es la lucha de clases. Es la lucha de clases. Si no hay lucha de clases, nos hemos vendido. Cuando la lucha de clases termine, puede terminar la lucha de clases porque una fuerza antagónica se postre a los pies de otra. Y pueden seguir hablando de feminismo, reclamando dádivas y prebendas, y se puede seguir hablando y movilizándose los ambientalistas y los ecologistas, que no es lo mismo. Pero si se ha perdido de vista exegética y hermenéutica lo que es el punto clave del huracán, que es la lucha de clases, entonces no hay exégesis, de lo que es el devenir histórico, de todo el devenir de la historia de las ideas, en cuanto a la explicación y el entendimiento de lo que es la confrontación dialéctica entre las dos fuerzas antagónicas, que es lo que explicó Karl Marx en todo su corpus literario, filosófico, político. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Le dio ciertas pinceladas a muchos temas Karl Marx. Sí. Hombre, si el medio ambiente tocó, bueno, habló de la cuestión en los escritos de los leñeros, habló de los bosques, de la sensibilidad con los pobres en cuanto a la adquisición de esos recursos. Habló de muchas cosas, Karl Marx, pero no perdió de vista el punto clave exegético y hermenéutico que explica
lo que es la confrontación dialéctica histórica entre estas fuerzas antagónicas, retrotrayendo él desde lo que es el contexto dialéctico de lo que es el pensamiento hegeliano del idealismo para agarrar y traer Karl Marx todo ese bagaje de conceptualizaciones, no solo de Hegel, sino estamos hablando de un genio, y poner, poner todo esto con los pies de lo que es la realidad histórica de la confrontación dialéctica. Y es ahí donde parte Karl Marx a hacer su crítica a lo que es el capital. Vamos a ver si hay algunos conectados. Y poner, vamos a ver si hay algunos conectados. Pues como estaba diciendo, de tal modo que estamos frente a un escritor excepcional, ante un genio, ante un genio. Pues bien, hay un texto que a mí me gusta muchísimo de Karl Marx y lo quiero leer ahora. Me quedan como dos textos que leer. Y uno es este texto. Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos, la sociedad podrá escribir en sus banderas de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Lo volveré a repetir. Y dice de la siguiente manera. Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos, la sociedad podrá escribir en sus banderas de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Pues bien, esta es la síntesis exegética y hermenéutica que realiza Karl Marx con respecto a la distribución de las riquezas. De tal modo que en este texto, donde dice de cada cual según su capacidad, y en el segundo párrafo dice a cada cual según sus necesidades, ese párrafo es extraído de un texto del siglo primero, que manejaban los de la iglesia del primer siglo. En Hechos de los Apóstoles hay un apartado allí por el capítulo 17 donde se habla de que tenían todo en común. De tal modo que ahí se dice en los textos novotestamentarios, a cada cual según sus necesidades. Y lo retoma Karl Marx en el año 1800 y lo establece ya estructuralmente así, para explicar lo que es la distribución de las riquezas en cuanto a los demás. Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos, la sociedad podrá escribir en sus banderas de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Seguiremos hablando de este pensador multifacético que es Karl Marx. Espero que nos podamos ver pronto, siempre por este mismo espacio. Un saludo a todos.